Según esto, García Luna se ha mantenido muy hermético, no ha querido cooperar con las autoridades de los Estados Unidos, aunque hay algunas voces por ahí que ya dice pues de que ya va a empezar a colaborar con los fiscales de Estados Unidos para decir qué fue lo que pasó, y es donde las autoridades de Estados Unidos, ellos lo que quieren saber es que si el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, tenía conocimiento sobre lo que estaba haciendo, de la protección que le daba a esos grupos delincuenciales del narcotráfico y de la delincuencia organizada, en especial del cartel de Sinaloa. Quieren saber las autoridades de Estados Unidos, los fiscales, que si qué autoridades de México, políticas y militares y civiles, estaban involucradas en todas estas actividades de García Luna. Pues es una situación que todavía tiene en un hilo pues al presidente Felipe Calderón y a unos políticos mexicanos, sobre el temor de que vaya a declarar. Hasta ahorita, ¿verdad?, la cosa se está poniendo más interesante, porque a raíz de eso pues ya en estos días pasados ya fue Carlos Loret de Mola, que también pues es el principal actor dentro de este telemontaje, ¿verdad?, que se llevó a cabo y que trae en jaque ahorita pues a muchas personas que trabajaban en Televisa, y otras personas de unos policías que también que estuvieron involucrados. Según dice que son 13 los que andan evadidos de la acción de justicia, los que participaron en este telemontaje. Sin dejar de mencionar también a otro jefe policíaco que trabajaba con este señor de Luis Cárdenas Palomino, que es Ramón Eduardo Pequeño, que también era un jefe policíaco, ¿verdad?, que estaba involucrado en dichos hechos. Entonces fue todo un escándalo precisamente televisivo, y más el escándalo fue más grande y mayúsculo porque en ese programa de ese telemontaje que lo transmitieron en vivo Carlos Loret de Mola, pues inclusive ahí se ve cuando un reportero de Televisa, creo que de apellido Reina, cuando lo estaba entrevistando, según esto, en el momento de los hechos de la supuesta detención del telemontaje, se ve que Luis Cárdenas Palomino tenía sujetándole el cuello con un brazo precisamente de él, en el cual el momento que lo está entrevistando el reportero de Televisa de apellido Reina, ¿verdad?, le empieza a apretar ahí parte del cuello, como se puede ver en esa imagen televisiva, torturándolo prácticamente pues en una transmisión nacional en vivo. Pues todo eso fue un escándalo precisamente a nivel nacional y a nivel internacional, que ha trascendido pues totalmente. Habían salido por ahí algunos periodistas, investigadores que le habían dado seguimiento al caso, como Anabel Hernández, que había escrito algunos libros sobre esta situación, algunas columnas donde narraba al pormenor precisamente cómo habían sucedido los hechos, y donde mencionaba ella qué autoridades estaban involucrados precisamente en las actividades ilícitas en ese entonces, que apoyaban a ese dúo dinámico precisamente que está muy cuestionado ahorita y que ya están sujetos a procesos, de este señor Genaro García Luna, así como Luis Cárdenas Palomino. El Luis Cárdenas Palomino que declara, sí, yo estaba ahí, los mataron y le dio el tiro y le salió el cerebro por el otro lado de la cabeza, y después nos fuimos a una discoteca con prostitutas y brindamos con champaña. Bueno, esto es Luis Cárdenas Palomino. En este equipo nefasto de policías retorcidos, desviados, que estaban más trabajando para el crimen que para los ciudadanos, hay un personaje clave que se llama Luis Cárdenas Palomino. Pero hay un periodista de nombre Francisco Cruz que ya sacó precisamente un libro en días recientes, un libro que se llama El Señor de la Muerte, donde narra exactamente toda una historia, o es una biografía de Genaro García Luna, desde los años precisamente en que empezó a trabajar dentro de ese medio policiaco, del año de 1990. Entonces este señor Francisco Cruz aduce que en el año de 1990 precisamente fue cuando Genaro García Luna trabajaba en el CISEN, en el Centro de Investigación, de Seguridad
Nacional en México, conocido como el CISEN, mismo que fue fundado en febrero de 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Según esto dice el periodista Francisco Cruz, que en ese tiempo precisamente trabajaba ahí Genaro García Luna, y también ahí fue donde ingresó a esa dependencia Luis Cárdenas Palomino, que fue donde se conocieron, y ahí en el CISEN, en ese temido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, muy temido en aquel entonces, porque era una dependencia que, muy lejos de andar haciendo inteligencia para la seguridad de México, se dedicaba pues a espiar a todos aquellos políticos que no coincidían o que tenían otra ideología, ¿verdad?, en contra del gobierno priista en turno. Fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya, y que mencionó a Jesús el Rey Zambada, un ex jefe del cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense. En documentos presentados en el sistema electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna. El preso es nombrado en los documentos como individuo 1. La supuesta conversación ocurrió en noviembre de 2020, aseguraron los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el jurado la oiga. Según la explicación de los fiscales, el agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra testigos. Los fiscales aseguraron que el 31 de diciembre de 2020, el individuo 1 y García Luna llamaron al agente encubierto juntos desde la cárcel, aunque los documentos no dan más detalles sobre eso. Muy buenas noches, comenzamos con información de última hora. La Fiscalía de Estados Unidos presentó una moción para demostrar que el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, intentó callar a periodistas que investigaban actos de corrupción relacionados con él antes de ser detenido y acusado formalmente de tráfico de cocaína en Estados Unidos. Las pruebas demostrarían que tras su detención intentó manipular también a testigos que podrían presentarse en el juicio en su contra. La Fiscalía argumentó que espera que numerosos testigos, incluyendo varios exmiembros de alto rango del cártel de Sinaloa, testifiquen sobre los sobornos pagados a García Luna a cambio de su protección. La Fiscalía argumenta en este documento que le presento en pantalla que en el 2012, tras terminar su encargo como secretario de Seguridad Pública en México, García Luna se fue a vivir de México a Miami, Florida, donde siguió dando apoyo al cártel de Sinaloa. Este documento detalla que entre el 2011 hasta la fecha en que se presentó la acusación, 2019, García Luna amenazó a un periodista que investigaba actos de corrupción que lo involucraban y pagó sobornos a una organización de noticias para prevenir que sus periodistas publicaran historias negativas de él. La Fiscalía estadounidense también encontró que, tras su arresto, García Luna conversó por teléfono con otra persona a quien identifican como individuo número 1. Hablaron por teléfono acerca de amenazar con violencia y manipular a testigos que podrían inculpar a García Luna. Se refirió al menos a uno por su nombre. La conversación ocurrió en otoño del año 2020, cuando García Luna dijo al individuo 1 que quería dañar a esos testigos. Para comprobar lo que García Luna planeaba hacer, un agente encubierto de la Fiscalía estadounidense de nombre Greg se hizo pasar como miembro de la mafia rusa. Pasó su contacto al individuo 1 para que se lo diera a García Luna, con quien entabló contacto y confirmó que García Luna buscaba manipular a los testigos.